Bienvenidos a Operación Bestseller. Hoy vamos a hablar de lo que cobra un escritor, un tema súper importante que cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de los libros o que esté pensando en escribir un libro necesita saberlo. Así que por favor te voy a pedir que si te gusta este tipo de contenido te suscribas y le des a la campanita y por favor que le des me gusta a este vídeo, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Pues bien, vamos a hablar de lo que cobra un escritor cuando va a una editorial y la editorial se interesa por su libro. Vamos a hablar solo de lo que son las ventas en papel. Es decir, si tú quieres hacer un libro en papel y vas a una editorial y le dices, mire, tengo este libro, ¿le interesa publicarlo y distribuirlo por todo mi país, por las librerías y venderlo? Si te dicen que sí, te voy a decir lo que vas a cobrar. Antes que todo, te quiero explicar que cada editorial tiene sus diferentes baremos. No todo el mundo paga lo mismo, ni todas las editoriales pagan lo mismo. También depende de si eres un autor novel que no te conoce nadie o si eres una figura consagrada dentro de los libros como Ken Follett o alguna cosa así. Por supuesto, no va a cobrar lo mismo Ken Follett que tú. Pero todo, más o menos, hay un baremo. Para que te hagas una idea, cualquier persona que va a una editorial, cualquier escritor, y la editorial se interesa por su libro, normalmente le van a ofrecer entre un 7 y un 10% de las ventas del libro. Ojo, que yo he visto hasta contratos con un 4%, que eso ya me parece usura. Pero normalmente lo que se estipula es un baremo entre el 7 y el 10%. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tu libro se pone a la venta en 20 euros masiva, por ejemplo, los impuestos nunca se cuentan, o sea, 20 euros, tú vas a cobrar, si te dan un 10%, pues 2 euros. Y si te dan un 7%, pues recibirías un 1,40 de todas las ventas. Es decir, vamos a poner el ejemplo del 10%, que se entiende mucho mejor. Si tú cobras 2 euros de cada libro, pues si vendes 1000 libros, vas a cobrar 2000 euros. Si vendes 100, pues solo cobrarás 200. Y si vendes 10.000, vas a cobrar 20.000 euros. Y tú me dirás ahora, ¿cómo puede ser que de un libro que vale 20 euros el autor, el que lo ha creado, solo cobre 2 euros? Esto es una injusticia, seguro que la editorial se está forrando, etc. Y esto es por desconocimiento, porque no se sabe todos los intermediarios que intervienen en la venta de un libro. Por eso he creado este vídeo, que te lo dejo aquí en las etiquetas, para que puedas saber quién se lleva el dinero cuando compras un libro. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Consideras que estos porcentajes son muy pocos o están bien para un autor que escribe un libro?